Nosotros en primer año definimos qué era la fisiología. ¿Qué es? La ciencia que estudia el funcionamiento del cuerpo humano, de los Una distintos rama de órganos. la biología. Lindo encabezado, sí, rama de la biología, y me gustó el desenlace. Repítalo el desenlace. ¿Quién, Uy, profe? y usted lo dijo el desenlace. No sé, nos superpusimos entre yo y Eudo. No, había dicho ciencia que... ya ni me acuerdo qué dije. Bueno, ciencia que estudia los órganos del cuerpo humano, el funcionamiento. Ahí está, porque la palabra clave acá es la función. Entonces, si unimos todo, ¿quién lo quiere decir todo juntito? Sería una rama de la biología que se encarga de explicar el funcionamiento del cuerpo humano. Exacto, exactamente. Los tejidos y órganos. Muy bien, Y muy bien. células. Oh, bueno, ya empieza la emoción, ¿entendés? La parte emocionante de la clase. Bien, específicamente nosotros vamos a tratar cuál va a ser nuestro objeto de estudio. Los sistemas, los Mm, órganos, los tejidos. El ser humano. ahí me gusta más, ¿sí? En sí, el objeto de estudio es el ser humano, porque, por ejemplo, los órganos, los tejidos, las células, los comparten todos quienes. Los seres vivos. Exacto. Entonces, nosotros tenemos que definir a quién le vamos a estudiar la fisiología, ¿sí? Porque, por ejemplo, este verano también estuve dando clase a chicos de veterinaria, ¿sí? El ingreso en veterinaria. Terminé en cualquier lado. Este año me han puesto en cualquier lado. Entonces, es lo mismo, la misma clase yo tengo que armar para los chicos de veterinaria. Y no. No. No, No, claro que no. no. Entonces, teníamos que dar, yo les daba, miren la materia que me tocó dar, física biológica para los chicos de veterinaria. ¿Cuál era el objeto de estudio de eso? Y los animales. Los animales, o sea, en general, ¿cuáles vendrían a ser los animales? Porque esto lo estoy retomando porque lo vimos en el ingreso el año pasado, a ver si le quedó algo de allá en la lejanía cuando lo vimos. Eh, ¿Qué tipo de animales son los que suelen atender los veterinarios en el común? Estamos hablando de cosas especiales. Domésticos. Los Domésticos. domésticos, las características de los... Vertebrados. ¿Eh? Alguien Los tiró. vertebrados. Claro, los vertebrados. Casi todos los vertebrados terminan ahí. Y todos comparten hasta los mismos nombres de los mismos huesos. ¿Sí? Porque si vamos al caso, todos tienen el mismo nombre. Eso lo aprendí con los chicos de veterinaria. Entonces, pero tienen todos diferentes formas, diferentes tipos de funcionamiento y algunos diferentes tipos de origen. ¿Sí? Entonces, principalmente se centró el objeto de estudio en ese momento en los vertebrados, pero acá, en la fisiología que nosotros vamos a ver, tiene que ser una fisiología especial, la que van ustedes a encarar para su carrera. Entonces, tiene que ser una fisiología que tome como objeto de estudio ¿a quién? El cuerpo humano. El ser humano. Exactamente, exactamente. Que después lo vamos a disgregar, que lo vamos a ir separando en partes para poder ir reconociendo cada una de esas partes, es otro cantar, ¿sí? Pero por el momento nos vamos a centrar específicamente que lo que vamos a estudiar es el funcionamiento del cuerpo humano. Porque desgraciadamente, si yo le saco una parte, un sistema, le saco al cuerpo humano, ¿puede seguir funcionando normal? No.
No. No, no. No. ¿Qué surge o qué pasa cuando se da una cosa como esa, cuando entra a funcionar mal uno de los sistemas? ¿Qué aparece? Una patología. Una Exactamente. patología. Exactamente, aparece una patología y entonces ahí ya aunque el resto de los sistemas estén bien, ¿van a seguir todos bien? No. Y no. No, Mm, mm. y va a trabajar la homeostasis ahí. Ujú. Alguien vio todos los videos. Alguien vio todos los videos. Bueno, bien. Vamos a ver. Estamos en la diapositiva 1. ¿Sí? Vamos a cambiar. Tú. Vamos a ver qué estudia la fisiología, a ver si estamos todos de acuerdo con lo que decía. Dice, fíjense una cosa. La fisiología estudia el funcionamiento global. ¿Sí? Palabra clave, ¿sí? Que me gustaría resaltar, ¿sí? Vamos a hacer que esta sea la más importante y después voy a preguntar por qué. La fisiología estudia el funcionamiento global de los tejidos y órganos que componen el organismo, aplicando los conocimientos básicos de mi materia favorita, física, de mi materia no favorita, química, ¿sí? Biológicas, ¿sí? Ambas dos biológicas. ¿Ustedes ya han empezado a ver química biológica? No, profe. No han tenido, o sea, bioquímica vendría a ser. Sí, tuvimos la Sí, tenemos bioquímica de la nutrición. Ajá, bueno. Ahí, entonces, vamos a tener fundamentos para utilizarlo acá, ¿sí? En este caso, entonces, si vamos a la palabra sola fisiología, acá estoy con el mouse, por eso que me pinta feo. La fisiología, entonces, estudia el funcionamiento global, o sea que no me puede estudiar por partes. Pero antes de llegar a la globalidad, tengo que disgregar. O sea, yo comienzo con la globalidad, disgrego en partes y después vuelvo a fusionar absolutamente todo. ¿Sí? Y entonces, estudiamos este funcionamiento global en base a estas estructuras que vamos a conocer, que son tanto estructuras macro o grandes o que se pueden ver a simple vista, como a estructuras micro, que son todas las que no puedo ver a simple vista. Como dijo Eudo, es una rama de la biología. Lo dijiste vos, Eudo, ¿no? Si no, sorry. Sí, sí. Muy bien. Ahí llegó Sofi. Entonces, las bases de la fisiología van a ser entonces la bioquímica, la biofísica, materia que me agrada mucho, y una que capaz que no les gustaba, que es la estadística. ¿Qué tendrá que ver la estadística acá? Porque da parámetros más o menos. Claro, Da parámetros. O sea, nos marca los niveles de funcionamiento normal para que podamos distinguir cuando hay algo que es anormal, digamos, de los valores. ¿Y en base a qué saca esos funcionamientos normales? Estudios. ¿A Y a los estudios? periodos, o sea, al tiempo. Al tiempo, pero O sea, a ver, va comparando, A las cantidades que tenemos. o sea, va tomando mediciones de distintas personas y se va dando cuenta que forma una especie de campana de Gauss y hay una serie de parámetros que se repiten siempre. esa campana de Gauss que vos has dicho, ¿sí? Esa campana de Gauss es un elemento de la Estadística. estadística, exactamente. Y siempre esa campana me da un qué. Una normalidad. Un dato. No, Un no es una estimativo. normal. Un Un parámetro. Un rango, alguien tiró un medio o una media, dijo. Una media puede ser. Una medida. Puede ser una media, puede ser la media,
pero que o es algo que se da con mayor ¿qué? Tendencia. Frecuencia. Más o menos. Frecuencia. Ahí andamos, ahí. Ahí vamos, ahí. Sí, con mayor frecuencia, ¿sí? Entonces, los estudios estadísticos que se han tomado es en base a las frecuencias, a las medias, a todos esos estudios estadísticos que se hicieron previos, que, por ejemplo, indicarían una cierta normalidad. Si ustedes se fijan, todos los rangos que vamos a ver no es un número fijo. Por ejemplo, como para darles una idea, hasta hace unos años atrás se decía que la presión arterial normal era de 120 milímetros de mercurio, la sistólica, y la diastólica de 80 milímetros de mercurio. Eso se decía hace unos años atrás. Ahora ese rango se ha corrido, ¿sí? ¿A dónde? A 140-90, ¿sí? Milímetros de mercurio. ¿Por qué se puede haber corrido? Por los estudios estadísticos. Exactamente, por los estudios Hay gente que estadísticos. registró más casos con esa presión. Exactamente. Y además, ¿qué puede haber desarrollado el ser humano para que se eleve la presión? Que antes no pasaba. Más estrés. Más consumo de sal. Estrés, consumo de sal. Pongámosle. Obesidad. Vida sedentaria. Sí, comparemos a la gente de antes. La gente de antes, ¿era sedentaria como somos nosotros ahora? No, para nada. No, para nada. No. Antes se tenían que mover hasta para cambiar el canal del televisor, ¿sí? Ahora tengo el control remoto por ahí atrás, ¿sí? Control remoto del ventilador, control remoto del aire, control remoto del, ¿cómo es que se llama? Del televisor. Control remoto, ¿de qué otra macana más tengo por acá cerca? Bueno, tengo un montón de controles remotos, ¿sí? Y solamente acá. Y está el celular. ¿El celular te ha reemplazado un poco el televisor? Muchísimo, profe. Decime la verdad de tu vida. Decímelo. ¿Te ha reemplazado el televisor? Sí, profe, ahí podemos ver películas y todo. Sí. Reemplaza casi todo. Todo reemplaza. La Yo compu creo que también. ahora, sí, o sea, hasta la compu me lo estás reemplazando. Me estás dejando hasta la compu, Sí. todo. Estás dejando Sí, la cámara, vida. grabadora. Reemplazó todo el celular. Es que sí, uno se Claro. vuelve dependiente de la tecnología. Es como que no puedes estar sin el teléfono. Entonces, ¿eso va a repercutir, sí o no, en tus hábitos? Muchísimo. ¿Y sí? Sí, montonazo. Por ende, ¿va a repercutir en tu fisiología? Sí, También. seguramente. Creo que deben haber visto una película de Disney que es de un robot, ¿cómo es que se llama? Para que me acuerde. Wally. Wall-E. Wall-E. Sí. Wall-E. ¿No nos estamos convirtiendo todos en Wall-E? No la vi, profe, no sé. Puede ser. Mírala, please. Hay un dibujito que también es los supersónicos, hasta tenían las clases virtuales, todo como ese dibujito, yo eso sí lo veo igual. Hasta las consultas con el psicólogo, todo online. Y sí, una cosa así. Entonces, todo esto, y ahí para colmo sumado a la bendita pandemia, ha hecho que estemos cada vez más pegados a nuestro celular en una posición, en una postura que es adecuada. Por ejemplo, ¿está afectando a nuestro sistema osteomioarticular? Sí. Sí, sobre todo. ¿Cuál va a ser la postura que después tengamos como para normalidad? ¿Sí? En esta cadena evolutiva. Súper encorvada. Todo encorvado así. Que apenas Como el principio de la historia. Total, qué horror. O sea, estamos haciendo una involución evolucionada. Un retroceso.
porque porque el otro pobre se movía un poquito, ¿sí? Estaba flaquito, ¿no? Pero ahora, por eso es el gran desafío del nutricionista en esta época. ¿Por qué puede ser el gran desafío del nutricionista en esta época? Por el modo de vida. Exactamente. ¿Hay desorden alimenticio? Por este hecho nada más. Y, por ejemplo, el mismo consumo de calorías que antes se consumían, pero sí se gastaban, ahora no es lo mismo. Entonces, hay que modificar todo tipo de dietas. Sí, hay que ajustar la nueva vida virtual. Exacto. Ven, o sea, miren de la palabra fisiología, de lo global, de la física y del ahora y la estadística y todo esto, ¿a dónde hemos venido a parar? ¿Sí? Es dramático. A las películas de Disney. Sí, a que tenemos que ver Wall-E y que vamos a terminar todos gorditos y en esos silloncitos como todos los que iban en esa nave. Bueno, la cuestión es que hay que tratar de que eso no ocurra, pero es desafío de mucha gente, ¿sí? De mucha gente para que esto realmente no ocurra. Porque, por ejemplo, mi hecho de estar acá encerrada, sí, y no poder hacer nada, es que tuve un momento, hace unos no, ya van a ser como 5 años atrás, en el cual mi vida eran viajes nada más. Fueron 4 años que tenía que viajar todos los días a Mendoza, ¿sí? Todos los días, menos los sábados y domingos, viajaba todos los días. Iba y volvía. Dormía fácilmente 4 o 3 horas. El resto de las horas las dormía en el colectivo mientras iba y volvía, porque si iba en auto me iba a chocar. Y aparte de eso, como no tenía bien regulados los horarios y el trabajo que tenía era muy demandante, mi dieta era un desastre, porque vivía comiendo afuera lo que había, ¿sí? Eso desencadenó, primero, un proceso metabólico totalmente descontrolado, que terminó derivando en hipertensión, diabetes, un aumento del hipotiroidismo, o sea, se agudizó el hipotiroidismo con bocio. Y ahí quedé. Y todo fue por un descontrol que tuve de esos 4 años. Y ahora estoy acá encerrada. Es o sea, el no haber controlado o no haber tenido cierto juicio en el momento de realizar esas actividades que realizaba, porque cuando volvía iba a tener ganas de ir a hacer actividad física. No. Y no. De juntarme con alguien, de Con la salir. almohada. No, los fines de semana iba a querer salir para acá, para allá, para algún lado. No. No. Dormir. No, claro. Dormir. Te has agotado, Entonces, no, todo eso hace re mal, les digo porque lo estoy padeciendo y ahora veo las consecuencias, ¿sí? Yo era otra persona, pero bueno, ya pasó, ya pasó. Entonces, todo esto influye sobre la gente y eso hace, volvamos antes de seguir descarrilando, todo esto hace que el mismo comportamiento que va teniendo el hombre ahora, ¿sí? Cambie de tal forma que hasta cambien los parámetros fisiológicos normales, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que siempre estar vigilantes de lo que es la fisiología normal. El objetivo de la fisiología. Bueno, acá dice, y lo leo a la velocidad que suelo leer, conocer los principios básicos que rigen el funcionamiento de los órganos y sistemas, sus interrelaciones y los mecanismos de regulación necesarios para mantener la composición del medio interno tanto en condiciones normales como en situaciones
especiales y proyectar esos conocimientos para comprender las alteraciones que se producen en la enfermedad, en los estados de enfermedad. ¿Qué quiso decir todo eso que dije rápido? Quiso decir que si vos aprendés cuál es la normalidad, puedes darte cuenta cuando hay una enfermedad. Exacto, muy bien, ¿sí? Eso es lo que quiere decir puntualmente. Entonces, si yo puedo reconocer cuáles son los aspectos de la normalidad, que acuérdense que todos los que estamos acá presentes, ¿estamos sanos? No lo sabe. Teóricamente sí. Supongo. Seguro, Sí, si no hay síntomas. no sé. Ahora, No sabemos, o sea, ¿existe la normalidad total? No, profe. Y no, No. profe. Siempre hay algo. Siempre Si no, tenés físico va a ser algún un colegio. componente. Nosotros estamos viendo, nuestro objeto de estudio es la parte biológica, pero ¿qué otros componentes también tenés que entran en juego? La parte psicológica. Física, biológica. Psicológica. Sí, y como emocional. Social, medioambiental. Exacto, social, del medio ambiente. Y si tenés un problema en uno, ¿puede repercutir en otros? Sí, seguramente. Sí. Sí, A ver, pensemos. Ustedes ya han pasado por situaciones de examen, ¿verdad? Sí. Sí. profe. sí, profe. Desgraciadamente. Esas Algunos situaciones por el estrés se Veritis. descomponen o les duele la cabeza. Sí. Entonces, ¿qué te modificó todo eso? ¿Qué te modificó el hecho nada más de la palabra examen? Y que ya vas a entrar. Mucha ansiedad. Estrés. Estrés. Después, ansiedad. 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 Hasta ahí me están dando problemas de tipo psicológico, Nervios. ¿sí? Nervios. ¿Y Sudoración. cómo se expresan? ¿Cómo se expresan? Dolor de panza. Dolor de panza, Alteraciones. sudoración. Muchas ganas de ir al ¿Cómo? baño. Ahí Sí, también. está. Muchas ganas de ir al baño. ¿Te cae bien la comida? No, profe. No. No. Encima comés No. muy rápido y... La boca, el estómago hinchado. Sí. Entonces, ¿qué vamos a ver nosotros? Esas son las situaciones especiales que dice ahí. Normalmente vos tenés que reaccionar ante esas situaciones de estrés, por ejemplo, con cierto rubor, o sea, con un calorcito que te sube y te pone coloradito, ¿sí? Con con una cierta aceleración del ritmo cardíaco y de la ventilación pulmonar, así cuando estás, yo los veo que están como, o sea, como hiperventilando, ya hay algunos que... Y si nos dan re pocos minutos para exponer las cosas, profe. Yo estaba que no podía, no conectaba palabras, ya lo último. Y encima con Mariela que estaba, no quiero menos de tal nota. Ay, una presión. Una ansiedad, qué nivel de ansiedad, pobrecita, por favor te lo pido. No, yo soy re tranqui en el sentido de escucho. El tema es lo que escucho, ¿sí? Pero vamos a ver eso. Tenemos una cierta ventilación. ¿Qué pasa al estar coloradito afuera? Y eso estamos viendo en la fisiología urbana. No estamos hablando de la fisiología de libro, ¿sí? La fisiología urbana, o sea, la que aprendí de lo que escuché de la calle, ¿sí? ¿Qué pasa si la sangre está sobre los músculos, los cachetes, así todo ahí? ¿Están irrigando el aparato digestivo? No, se está dedicando más a una zona que a otra. Entonces, ¿qué dice la fisiología urbana? ¿Qué te va a agarrar? ¿Y dolores de panza? Dolores de panza. ¿Alguna aceleración intestinal? Alguna aceleración porque no andaría muy, que digamos, correcto,
¿sí? Entonces, todas esas cuestiones hacen que vos te replantees la vida en el momento de ingresar. Después, ¿qué pasa cuando saliste? Terminó y para colmo fue positivo. Un hambre, a mí me da un hambre. Sí, por todo lo que no comieron, por Felicidad. todo lo que pasó de largo, ¿sí? Unas ganas de dormir. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te da ganas de Al dormir? contrario. Y por el estrés que pasaste. Te relajás y encima que no dormiste bien la noche anterior. Exacto, porque estabas pensando en aquellas villanas que te iban a tomar examen. Sí. Las siestas después de los exámenes son sagradas. Oh, sí. Así que, y después seguramente festejo no, esa noche no, festejo después. Esa noche. Depende del día, profe. Cuando se pueda. Si justo rendimos un viernes y nos va bien, ya fue, se festeja, pero De una. el fin de... No, yo lo que he visto, o sea, hay gente que festeja hasta que un práctico le fue bien. Es una cosa de loco como festeja. O sea, hoy festejamos esto, hoy festejamos lo otro. O sea, festejan todo lo positivo. Así que, no, y no importa el día, nada. Festejo, festejo, festejo. Mientras vaya bien, festejo, festejo. Y la recompensa. Bien. Claro. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en este detalle? Que pueden ocurrir cosas, situaciones especiales, pero esas situaciones especiales te tienen que llevar a un proceso de enfermedad. No. No. No, porque hay que saber controlar esas situaciones especiales, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Lo que sucede normalmente y lo que puede llegar a suceder antes de que eso se convierta en algo patológico. ¿Está? Eso es lo más importante. Bien, vamos a ver entonces. ¿Cómo los vamos a ir viendo? Primero lo vamos a ir desintegrando. ¿En qué? En lo que son los sistemas, que dice que es el conjunto de cosas interrelacionadas entre sí, ordenadamente, que contribuyen a determinado objetivo. El primer tema que yo les he dado, que es el sistema sanguíneo, que es una disgregación aún más de otro sistema. ¿Cuál vendría a ser? En circulatorio. Muy bien, el sistema circulatorio, ¿sí? Es un conjunto de ¿cuántos órganos? Circulatorio, ¿eh? No me pongan mal. Y serían 3. O sea, si contás corazón, venas y arterias, depende cómo los segmentes. Nos faltarían un tipo. Si me metés venas y arterias, me falta un tipo. Un tipo de vasos. Los linfáticos. Exacto, los linfáticos. Y que eso anda solo. ¿Cuál es el otro tejido que está mezclado ahí? La sangre. Exacto, la sangre. Entonces, si vos ves, todo este sistema está formado por diferentes tejidos. ¿Cuáles son los tejidos que forman el tejido, o sea, este sistema que es el cardiovascular? A ver si acordamos alguno. ¿El conectivo y el conjuntivo? Conectivo conjuntivo, que ese me formaría parte de... ¿De qué La parte? sangre. La sangre. Del tejido de la sangre. ¿En el corazón tendríamos tejido conectivo conjuntivo? Muscular. Hay una capita, ¿eh? Una capita adentro y una capita afuera. No, más que todo afuera. Epitelial. Adentro el epitelial. Estamos hablando, sí, es un tipo de tejido conectivo. ¿El pericardio? No, el pericardio es el pericardio. Adentro hay un epitelial y en el medio uno que ya dijo una de ustedes, que es el tejido... El miocardio. Muscular. El tejido muscular, que vendría a ser el miocardio. En los vasos sanguíneos que ya los vamos a ver también en fisiología, ¿se repiten estos tejidos?
No. Sí. Y pero no funciona distinto arterias que venas. Sí, pero por algo no funcionan iguales. Y ya vamos a ver, ya lo vamos a ver en el desarrollo, pero te voy a hacer un spoiler de la serie. Funcionan diferente, tienen los mismos tejidos, tanto arterias, venas y capilares. O sea, venas, arterias y linfáticos. Pero lo que no tienen los linfáticos y las venas es una buena capa de tejido muscular. O sea, las arterias la tienen bien grosa, bien fuerte, bien grande. En cambio, las venas y los linfáticos no la tienen tan gruesa. Entonces, por eso el funcionamiento es diferente. ¿Sí? Ese es un spoiler de un tema que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Eso iba a decir que no lo había encontrado en el de sangre. Claro, no, porque ese está en circulatorio, que lo voy a abrir más adelante. Por eso, es más adelante, sigue la serie después. Bien. Perdón, Laura, ¿el linfático no es un sistema aparte? Porque siempre que lo he visto está en otro tema, no lo ponen con el circulatorio. Vamos a ver una cosa. Es un sistema que va paralelo a las venas, ¿sí? Y desemboca su contenido ¿dónde? En el corazón. En el corazón. Por eso está todo metido en fisiología, está todo metido en la misma parte. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que pasa? El linfático, ya vamos a ver que toma parte del tejido, del líquido intersticial, ¿sí? O sea, el que se encuentra entre las células, toma ese contenido que no puede ingresar al capilar venoso, ¿sí? Entonces, va en forma paralela al sistema venoso, formando una red intrincada que tiene sus ganglios, que son los que ayudan al bombeo, ¿sí? Pero al final todo esto termina en el corazón. Su origen es a la par del capilar venoso, ¿sí? Pero no tiene un sistema que lo haga, que sea un sistema, ¿cómo te podría decir? Cerrado, ¿sí? Es un sistema abierto como este que está acá. Empiezan los linfáticos y tiene su salida en el corazón, ¿sí? En cambio el cerrado empieza en el corazón y tendría que terminar ¿dónde? En el corazón también. Exacto. ¿Sí? Por eso, anatómicamente se ve por separado, pero funcionalmente tiene que verse junto con el otro. ¿Se entiende? Sí, sí. Genial. Bien. Entonces, nosotros acá tenemos, esto es un esquema, ¿sí? De lo que es un sistema abierto. Un sistema abierto tiene una zona de entrada, el sistema, que va a producir algo, algún efecto, y uno de salida. ¿Cuál les parecería a ustedes que podría ser un sistema abierto de todos los sistemas que hemos visto? No hablemos del circulatorio solamente, sino de todo lo que hemos visto en anatomía que podría ser un sistema abierto. El digestivo. Exacto. Me gusta, digestivo. Porque su entrada, ¿dónde? La boca. En la boca, ¿sí? ¿Hay subsistemas en este gran sistema digestivo? Sí. Funcionalmente, ¿cuáles van a ser? Después ya los van a desarrollar con Mariela en la parte de digestivo. Hay una parte, ¿sí? Que su función es específicamente la destrucción de la comida y el famoso armado del bolo alimenticio, ¿sí? ¿Eso dónde se va a realizar? En la boca. La masticación. Después, la masticación.
exactamente. O sea que ese componente que es la boca, ¿sí? Produce una primera función, ¿sí? Que es parte de ese sistema. Después de eso sigue el sistema de conducción, que es todo lo que es faringe, esófago, ¿sí? Y llega al estómago. En el estómago se va a mezclar, pero es mezcla, más que todo, ahí se van a producir la desintegración de algunos componentes, ¿sí? Pero no tiene una función específicamente, o sea, ¿cómo les podría decir? De que ese contenido vaya a pasar al resto del cuerpo. Tiene una función de degradación, pero mínima, ¿sí? Ya van a ver cuáles son todos los jugos que intervienen, la cantidad de células que producen cosas en el estómago. Después van a decir que lo mío es, qué sé yo, lo salvador. Cuando vean lo que es digestivo, que es lo que tienen que saberse hermoso, es complicadito, ¿sí? Es más que todo un sistema enzimático, la parte de esa zona. Cuando yo hablo de la palabra enzima, es un elemento que rompe. Eso lo deben haber escuchado en alguna de las otras materias, ¿sí? Entonces, ahí vamos a tener rupturas, ¿sí? De componentes que se van a ir haciendo cada vez más pequeños para llegar a la zona de intestinos, que vendría a ser la zona que, ¿qué hace? Absorción. Exactamente, ¿sí? Y después va a tener una parte de salida, ¿sí? Que va a ir formando todos esos elementos para que sean evacuados hacia el exterior, ¿sí? Que vendría a ser la última parte del colon, ¿sí? Y todos los componentes que vienen hasta llegar al ano y chau, se fue. ¿Estamos? Eso vendría a ser un sistema abierto. El otro sistema es un sistema cerrado que puede tener una retroalimentación positiva y una retroalimentación negativa. Por ejemplo, insumos, esto es lo que tiene, proceso de transformación, productos y vuelve al ambiente. Teóricamente eso es un sistema cerrado. Pero si nosotros lo llevamos, por ejemplo, al sistema cardiovascular, ¿cuál vendría a ser el insumo acá que vamos a utilizar? La sangre. La sangre, que va a tener, ¿qué? Oxígeno. Oxígeno. ¿Sí? ¿A dónde lo va a llevar para que se produzca una transformación? A las células. A las células. Entonces, ¿ahí qué va a haber? Un intercambio. Un intercambio que no solamente va a ser de oxígeno, sino también de nutrientes, ¿sí? De nutrientes. Exacto. Entonces, ¿qué me va a dar la célula a cambio? Dióxido de carbono. Dióxido de carbono. Dióxido de carbono y Desechos. Agua. Y desechos y agua. Bien. Después de ahí, ese producto que son todos los desechos, ¿a dónde va? Al exterior. De vuelta en al este caso corazón. no va de vuelta al corazón, pero de ahí va a ir a una conexión que tiene con la sangre con el exterior. ¿Que va a ser cuál? Los riñones. Los riñones. Riñones por un lado, Los pulmones. los pulmones por el otro. Entonces, de esa forma, ¿qué le va a pasar a esa sangre? ¿Cómo me va a quedar? Limpia. Limpia, para que otra vez vuelva a experimentarse ese ciclo. Eso es una retroalimentación de tipo positiva. ¿Por qué? Porque lo que estoy cediendo sirve y el resto y el producto final va a ser desechado porque no va a perjudicar al organismo. ¿Cuándo se va a convertir esa retroalimentación en negativa? Cuando no cumple esa función. Exactamente. Cuando algo no me provoque esa función, o que en vez de eliminarse los... Sí. No, cuando, por ejemplo, que en la orina no se elimina alguna sustancia tóxica. Exacto, exacto. Bien, muy bien. Entonces, eso va a ser, o sea, capaz que los riñones no están funcionando bien, no me pueden filtrar bien la sangre, entonces por eso
ese producto que teníamos, que eran los desechos, vuelven a circular a la zona de insumos, ¿sí? Entonces, ¿qué le va a ir pasando a ese cuerpo? Y se va contaminando. Se va a ir contaminando, ¿sí? Entonces, la retroalimentación en negativa, casi siempre en los sistemas cerrados, o sea, por no decir siempre, ¿qué es lo que van a generar? Patologías. Y alguna patología, una enfermedad. Exactamente, patologías. Muy bien, me encantó como, ¿vieron que hablaron un montón? Me encanta cuando hablan. ¿O no les parece más entretenido estar así que estar tipo momia? Sí, profe. Sí. Es un poco más entretenido, porque te digo, por lo menos de vez en cuando se les escucha la voz, digo, están vivos, ¿entendés? Están vivos, viven. Y entonces me da como más ganas de estar, de motivar a la clase. Pero si no, así. Bueno, vamos a ver estos tres. Perdón, Laura, antes que empieces con este tema, se me hizo un metete en la cabeza porque yo fisiología lo había visto, lo tuve como materia, pero los sistemas me lo explicaron al revés. Puntualmente con el sistema endocrino, decía que lo normal en realidad es que el feedback sea negativo. Por ejemplo, si hay mucha glucosa en sangre, hay feedback, o sea, hay una señal de que hay mucha glucosa, por ende la respuesta es al revés, a bajar la glucosa. Claro, y a la pero inversa, cuando hay hipoglucemia, alargar glucagón para subir la glucosa. Entonces, como era negativo, esa es la homeostasis y ahí está la normalidad, pero acá si el positivo es lo que da la salud, se me mezcló todo. Es que el positivo es el buen funcionamiento de todas estas cuestiones. Si vos, por ejemplo, lo que queremos lograr es la homeostasis, has tocado un punto que a mí me fascina, que es el tema de la glucosa, ¿sí? La acción de la insulina como elemento que, lástima que yo el tema no lo doy. Bueno, la cuestión es que si yo, por ejemplo, tengo elevada la glucosa, sí, y sigue elevándose, ¿sí? ¿Qué es lo que me va a dar? ¿Una reacción positiva o negativa? Negativa. 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 Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tiene que hacer la fisiología? Contrarrestar eso. Contrarrestar eso. Por eso es que la única forma de que eso funcione es que todos estos elementos que están interrelacionados entre sí lleguen a este estado que es el que vos decís, que es la homeostasis o el equilibrio. Si el otro participante no funciona, ¿sí? ¿Qué se crea? Desequilibrio. Desequilibrio, por ende. Un malestar, no hay homeostasis. Una patología, ¿sí? Entonces, por eso te digo, siempre vas a tener alguna retroalimentación negativa. Por ejemplo, yo me resfrío, pero me resfrío mal, ¿sí? ¿Va a ser la misma cantidad de oxígeno que voy a estar abasteciendo mi cuerpo? No. ¿Cuál va a ser la reacción que va a tener mi cuerpo normal, ¿sí? Para equilibrar esto, para mejorar esto que me está bajando la saturación de oxígeno, me está bajando la cantidad de oxígeno que entra al organismo por acción de la cantidad de mocos que tengo en el aparato respiratorio. ¿Qué es lo que va a tratar de hacer el aparato en general, la fisiología del cuerpo, para que eso se compense? Y captar más oxígeno. ¿De qué forma? ¿Aumentar los glóbulos rojos? Eso ya sería un caso extremo, o sea, algo más. ¿La sangre va a transportar más oxígeno? No, o sea, ¿qué es lo que va, por ejemplo, cuando estás resfriado, ¿respiras tan normal como antes? Respiramos por la boca. No. Primero que respira por la boca, ¿sí? Entonces esa bocanada de aire, ¿sí? ¿Y qué pasa con eso? O sea,
¿Respirás con la misma frecuencia, con más frecuencia o con menos frecuencia? Con más frecuencia. Con más frecuencia. Si te tomaras los latidos del corazón, ¿qué te parecería que trataría el corazón de hacer para compensar esa falta de oxígeno que está entrando? Bombear más fuerte. Bombear más fuerte y además más ¿qué? Más rápido, en menor tiempo. Más rápido, acelerarlo, o sea, acelerar la frecuencia, ¿sí? Entonces, todo eso son componentes que están tratando de volverte a dar, ¿sí? La cantidad de oxígeno que te hace falta, ¿sí? Cuando estás resfriado. ¿Eso no sería la alostasis? La alostasis es la estabilidad a través del cambio, respuesta del organismo para mantener la estabilidad que se encuentra en constante cambio. Eso vendría a ser una alostasis específicamente porque lo que está queriendo compensar es esa pequeña falla. Quiero volver a la normalidad. Que se me dio. Exactamente. Pero cuando, o sea, porque trabajan en conjunto, primero trabajaría la homeostasis. Exacto. Y cuando logra el equilibrio, ahí sería alostasis. Exactamente. ¿Ves que ustedes saben más que yo no tendría que dar entonces no nos tomás parciales? Hacemos un acuerdo. Pero es que eso es lo que no se dan No cuenta. te pedimos la mitad del sueldo, mira. No te pedimos la mitad del sueldo. No, y que ese es el chiste. Ese es el chiste. El tema es así. El chiste de esto es que muchas de las cosas ustedes las saben, ¿sí? O las han visto o las están por ver. Y el tema es que, fíjense que en un ratito pudieron relacionar todos los temas. ¿Cuántas cosas hablamos? ¿Sí? Y se razonó, no se dijo tal cual yo lo estudié en un libro. Entonces, a ver, si vos lo razonás, ¿te queda más o te queda menos? Te queda mucho más. Te queda más. Porque vos mismo creaste el conocimiento, ¿entendés? Entonces, al crear vos mismos el conocimiento te queda ya fijo. En cambio, si hay alguien que te está dando una clase, o sea, por eso yo estoy, no es que esté en contra, porque muchos años lo hice así. ¿Como anatomía? Sí. Que había que memorizarse todo. Bueno, no quedaba otra, anatomía es así y es así, es una porquería de anatomía. Pero desgraciadamente, esto está siendo grabado. Sí. Es hermosa anatomía. Y la doy yo y me gusta. No, este es el tema. ¿Se entiende más o menos? Entonces, esta materia lo que te permite es eso, el poder razonarla. En cambio, la otra no te lo permitía mucho, que digamos. Lo único que te permitía, en algunos casos, es poder relacionar, pero ¿con qué cosas? Con mnemotecnias, ¿sí? Entonces, por ahí te aprendías una mnemotecnia, entonces de esa forma, chau, ahí nomás relacionabas esto con esto, esto con esto, esto con esto, ¿sí? Pero es una materia de memoria. Fisiología es una cuestión totalmente diferente y además tenés tu cuerpo como una esencia de ese funcionamiento. Porque todos los ejemplos que me dieron, por ejemplo, el del examen, ¿fueron todas experiencias creadas por otros? No. No, por nosotros mismos. Eso es lo que vos nos contabas el año pasado, ¿o no? Cuando decías que les tomabas a los chicos de fisiología. Exactamente. Casos y que casi mataban a alguien. O sea, seríamos nosotros. Claro, eso es lo que quiero que ustedes comprendan. Fisiología se presta para que ustedes mismos razonen su propio funcionamiento, cómo es que están en funcionamiento y vean de cierta forma cuáles son las desviaciones o desequilibrios que se pueden llegar a dar. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Bueno. Sí. Bien. El fin de esta clase específicamente va a ser el siguiente. Entonces, las clases en sí no van a ser de una duración extrema, ¿sí? O por ejemplo, capaz que no estemos las 2 horas que corresponden al horario, pero la producción de la clase es lo significativo. Y para que nosotros tengamos una buena producción, principalmente, ¿qué voy a necesitar? ¿Qué?
Miremos los videos antes de entrar a la clase. Repasemos todo lo que se suba. Exacto, y además que... Participemos. Tengamos Exacto, participación. para mí eso es lo fundamental, que participen. Porque si no participan, ahí es cuando nosotros caemos en picada, ¿sí? Y entonces me va a ser mucho más fácil recordar los contenidos de la clase de fisiología si participo, que si me quedo en la nada misma. ¿Estamos? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Genial. Me encantó escucharles sus voces, chicos. No saben la felicidad que me da, porque también uno se siente acompañado de esa forma, porque por ahí pareciera que le estuvieras hablando al aire y puede terminar uno de chalequito. Uy, esto está siendo grabado también. Bueno. Ya se convirtió en un diario personal. Total. Pero es que esto también se llama por ahí en la metodología que tenemos en lo que es pedagogía, en lo que se llama el portfolio o mi diario, ¿sí? Esto va a ser como el diario de las clases, ¿sí? Después los vamos a ir subiendo progresivamente a todas las clases, porque yo sí o sí las voy a dejar en YouTube, pero no, ocultas. No solamente los que tengan el link van a poder entrar, ¿sí? Para las clases. ¿Está? O si no, no sé si subirlos. Bueno, eso vamos a ver qué voy a hacer. Pero que las voy a compartir con ustedes, las voy a compartir para que todos la tengan. ¿Sí? Profe, Sí. le hago una consulta. Consulte. ¿Quién es Luna Figueroa? ¿Va a cursar con nosotros? Luna Sí, soy Figueroa. yo, soy recursante. No, Me presento. No tengo fotos porque todavía no entiendo cómo es esto. El año pasado no rendí nada, no hice nada y para mí es nuevo esto. Así que voy a ver cómo subo la foto, le voy a pedir a mi hermana y ahí me van a conocer. Pero sí, esta materia me quedó de segundo y tendría que estar en cuarto.